Buenos días a todos. Bienvenidos a la jornada que organizamos hoy, el impacto del coche eléctrico en la transformación de la movilidad en Europa, organizado por Le Consulting, Fundación Repsol y Cernauto, la Asociación de Proveedores de Automoción. Se trata de una jornada que hemos preparado las tres organizaciones con mucha ilusión y estamos muy contentos de que haya despertado tanto interés. De hecho, hace una semana tuvimos que poner el cartel de aforo completo, aunque todavía hay algunas sillas libres, o sea que esperemos que llegue más gente. Personalmente creo que este estudio pues nos aporta una visión diferente, ¿no?, de cómo evolucionar el vehículo eléctrico, y creemos que es muy interesante por tres aspectos clave. El primero de ellos, cómo va a evolucionar esa implantación del vehículo eléctrico en España y en Europa, qué palancas son necesarias articular y cómo se encuentra el resto de países de la Unión Europea en comparación con España, entre otras cuestiones. Hemos dividido la jornada en tres partes. Tras la bienvenida oficial que dará María Luisa Soria, directora de Relaciones Institucionales e Innovación de Cernauto, y Arantxa Hernán, directora de Educación y Conocimiento de la Fundación Repsol, Cristóbal Colón, socio de Le Consulting, nos presentará las principales conclusiones del estudio. A continuación, tendremos una mesa redonda donde los ponentes debatirán sobre la situación en la que se encuentra nuestro país y compartirán su visión desde diferentes ámbitos. Hablarán sobre los principales desafíos y oportunidades. Y para concluir, contaremos con la clausura institucional de don José María López, comisionado para el PRTE, quien desde el primer momento aceptó nuestra invitación y nos acompaña hoy aquí. Además, estamos muy contentos de que haya llegado desde el principio para que tenga la oportunidad de escuchar el informe. Muchas gracias, María. Y sin más, doy la palabra a María Luisa y a Arantxa, que os dará la bienvenida. Buenos días a todos y gracias por acompañarnos hoy en esta jornada en la que vamos a hablar sobre el desarrollo de la movilidad eléctrica y los factores que la condicionan, tanto a nivel europeo como en España. En 2019, la Comisión Europea anunció la adopción del Pacto Verde Europeo como estrategia de crecimiento económico, en la cual tendría más en cuenta los factores medioambientales y de impacto relacionados con el clima. El objetivo final es alcanzar la neutralidad climática en 2050 en Europa, siendo por tanto el primer continente que se ha planteado este objetivo. Para ello, lo que hicieron fue desarrollar un paquete legislativo, el Fit for 55, en el cual incluyen varias piezas legislativas que afectan directamente al sector. Una de ellas es el nuevo reglamento de emisiones de CO2 de los vehículos ligeros y pesados. Otros son la actualización de los reglamentos y directivas sobre combustibles alternativos, infraestructura de combustibles alternativos, o también sobre energías renovables. En el caso del nuevo reglamento de emisiones de CO2 de vehículos ligeros, es el primero que se ha tramitado. Y finalmente, pues todos conocéis por la prensa, aunque todavía no se ha publicado, que se ha llegado a un acuerdo final en el cual, además de recoger un objetivo de reducción de emisiones de CO2 del 55% en 2030 y del 100% en 2035, lo cual significaba de facto una prohibición de comercialización de vehículos que tuvieran un motor de combustión, porque la emisión se mide en el tubo de escape, pues también se ha abierto la posibilidad de que estos vehículos sean propulsados por ecocombustibles al 100%. Este hecho a la asociación pues nos ha parecido muy positivo, porque era algo que nosotros veníamos solicitando, ya que un estudio realizado por CLEPA junto con PVC Strategia en el año 2021 mostraba que un escenario en el que solo se consideraban la electrificación 100% de la flota en el 2035 iba a provocar una importante reducción del empleo en el sector de componentes de automoción en Europa. En cambio, un escenario mixto en el que también hubiera cabida para los ecocombustibles y por tanto la permanencia de motores de combustión en vehículos
híbridos, hacía que el empleo en Europa se mantuviera. Como bien conocéis, los proveedores de automoción están inmersos en un proceso de transformación tecnológica e industrial sin precedentes. Y por ello, para poder mantener esa posición competitiva, consideramos que es necesario tener en cuenta todas las tecnologías para poder desarrollar los vehículos eléctricos o electrificados, conectados y automatizados. En el caso del sistema de propulsión, entendemos que son necesarios tecnologías no solo la electrificación, sino también el hidrógeno o los ecocombustibles. Para avanzar en la descarbonización del transporte es, por tanto, necesario que haya una legislación con un planteamiento equilibrado y que sea tecnológicamente abierto, que al final se busquen las mejores tecnologías, las más eficientes para cada necesidad de transporte. Por todo ello, entendimos necesario contar con este estudio que vamos a presentar, en el que vamos a ver qué factores pueden afectar a ese desarrollo del mercado de los vehículos eléctricos y, por tanto, ver qué es necesario en otros aspectos, como la infraestructura de recarga, la tecnología o la evolución de los costes de los vehículos. Por ello, quiero agradecer a Cristóbal Colón, de la consultora LE, que le hemos dado la oportunidad de colaborar en este estudio, y también quiero agradecer a la Fundación Repsol la colaboración en este evento. Nosotros desde el año pasado estamos colaborando con ellos en diversas iniciativas para promover, impulsar y divulgar tanto la movilidad sostenible como la transición energética, y este estudio y esta jornada de hoy es una prueba de ello. Espero que a todos os resulte del máximo interés. Y ahora os doy la palabra a Arantxa Hernández, que es la directora de Educación y Conocimiento de Fundación Repsol. Gracias a todos. Buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos hoy. Quería dar un agradecimiento muy especial a Sernauto, una asociación de referencia en este país sin duda y que está trabajando muchísimo por la descarbonización de la movilidad, como todos sabemos, y agradecer a LE Consulting y a Cristóbal por el magnífico estudio que han realizado y que presentamos hoy. Yo creo que estamos inmersos en un periodo de transición, ¿no?, para la consecución de los objetivos climáticos. Yo creo que la consecución de estos objetivos es un reto común, indiscutible y prioritario. Pero la hoja de ruta hacia la descarbonización de la economía, pienso que debemos identificar con rigor y con responsabilidad todos y cada uno de los factores que impactan en la transición, para que se tomen las decisiones políticas, empresariales, industriales, personales más adecuadas en cada momento. Porque todos sabemos que estamos lejos de avanzar hacia los objetivos, porque las emisiones de CO2 en España siguen aumentando año tras año. Por tanto, yo creo que el tema que nos congrega hoy de la descarbonización de la movilidad es un claro protagonista en este desafío tan grande que tenemos. Creemos que la movilidad es y debe ser diversa, porque el reto de reducir emisiones es inmenso, ¿no? Por tanto, como bien decía María Luisa, debemos poner a trabajar todas las tecnologías que puedan contribuir a la descarbonización de la movilidad. Y además hacerlo, yo creo que apoyándonos en las grandes capacidades que tenemos en este país, ¿no? Capacidades tecnológicas, empresariales, industriales. Y un claro ejemplo es el sector de automoción que tenemos en España. Es un orgullo de sector, un sector que apuesta por la estabilidad en el empleo, por salarios bien remunerados, por la modernización, por la innovación. Es un sector clave que yo creo que debemos cuidar y proteger, ¿no? Por tanto, el foco debe estar en la reducción de emisiones en el menor tiempo y en el menor coste posible en cada momento. Y por ello,
la movilidad eléctrica es y será prioritaria y por tanto Repsol es líder en movilidad eléctrica. Iniciativas como esta que ahonden en las oportunidades y también en los retos que tiene el despliegue real de la movilidad eléctrica en España y en Europa es fundamental, porque los retos y las oportunidades que se comentarán ampliamente después y que Marisa apuntaba, ¿no?, como el despliegue de la red de recarga, la tecnología de las baterías, el precio, la regulación, pero también la existencia de minerales críticos suficientes para fabricar a escala, ¿no?, los vehículos eléctricos que se necesiten, o algo creo que muy relevante como es la eficiencia o la capacidad de generación renovable. Porque hay un tema muy importante. Si la electricidad no es renovable, la movilidad eléctrica no va a contribuir a la descarbonización. Por tanto, prioritario seguir apostando por la movilidad eléctrica, como lo está haciendo Repsol. Pero muy importante creemos también que es apoyar e impulsar otras tecnologías que desde el minuto uno están apoyando a la descarbonización de la movilidad, como son los combustibles renovables, los biocombustibles avanzados, los combustibles sintéticos, que además tienen un montón de ventajas. ¿Por qué? Porque se utilizan, de sobra lo sabéis, probablemente todos los que estéis aquí, en los vehículos convencionales, porque la red logística y de suministro es la misma. Pero es que además estos combustibles proceden de materias primas circulares, como los residuos de todo tipo, el CO2 capturado, el hidrógeno renovable. Es decir, consideramos que hay que apostar también y apoyar estas otras tecnologías que también contribuyen y suman a descarbonizar la movilidad y que probablemente o con toda seguridad serán la solución para otras movilidades como la movilidad aérea, la marítima, etcétera, ¿no? Y no me voy a enrollar mucho más, simplemente quería terminar con un mensaje y es, creemos, la necesidad y la importancia de que el ciudadano español y europeo español esté suficientemente y ampliamente informado de todas las tecnologías que contribuyen a descarbonizar la movilidad, porque así no demorará su decisión de compra y avanzaremos más rápido hacia el objetivo de reducción de emisiones. Y por eso la Fundación Repsol impulsa eventos como este y alianzas como la que ha montado María Luisa, que tenemos con Sernauto, ¿no? Lo hacemos en torno a Open Room. Open Room es una comunidad sobre transición energética que hemos impulsado desde Fundación Repsol y que lo que pretende es eso, que el conocimiento llegue a la sociedad, llegue de forma rigurosa, desde el punto de vista científico y tecnológico y de la mano de los mejores expertos. Y nada, muchas gracias de nuevo y espero que os resulte de interés la sección. Gracias. Muchas gracias a Arantxa y María Luisa por vuestra bienvenida. Ahora es el turno de Cristóbal Colón, socio de Le Consulting, quien realizará la presentación del estudio. Para mí es un honor presentar a Cristóbal, es un buen amigo de Sernauto, lleva muchos años colaborando con la asociación y lo primero que me gustaría destacar de él es algo que no está en su currículum y es lo bien que entiende el papel que juegan las asociaciones y fundaciones como las que estamos hoy aquí en defensa de lo que son los intereses comunes y siempre en las diferentes consultoras en las que he estado siempre lo ha tenido claro y siempre hemos llevado a cabo proyectos muy interesantes como este. Cristóbal cuenta con una sólida trayectoria profesional, guiando grandes corporaciones hacia el éxito en sus esfuerzos de transformación, gran experto de nuestro sector en todas sus dimensiones y además de ser un magnífico orador. O sea que muchas gracias, Cristóbal, cuando quieras. Buenos días a todos, muchas gracias por venir. La idea de hoy es no contar lo mismo que cuenta todo el mundo, ¿vale? Entonces, intentaré ser un poco provocador y crítico con la situación, también para hacer reflexionar y también para informar, como decía antes, al ciudadano, ¿no? Para que las decisiones que se hagan se tomen con la máxima información, ¿no? Entonces, bueno, básicamente hoy son 5 mensajes los que yo quiero transmitir. Pero el primero no es el contexto, porque yo creo que es importante que entendamos
dónde estamos, que entendamos cómo hemos llegado hasta aquí y que entendamos pues también qué previsiones hay, ¿no? Y a partir de ahí luego hay otros 4 puntos más a desarrollar sobre movilidad eléctrica, impacto, retos, etc. Entonces yo creo que es importante entender el mundo de la automoción. No es que el COVID haya producido una crisis en el mundo de la automoción. El mundo de la automoción ya estaba en un proceso de transformación muy frenético, ¿no? Y aunque aquí veis números, por ejemplo, del número de vehículos matriculados en la Unión Europea, y se ve, por ejemplo, el 19 ya mucho más bajo, el 2021 evidentemente el tema del COVID, el tema de los microchips, ¿no? En el 22 también un poco menos, pero en el 23, por ejemplo, las previsiones que estén los números parecidos a eso, ¿no? Pues 9,5, 9,7 millones de vehículos matriculados. Entonces quiero decir con esto que al final parece que cada vez se venden menos coches, ¿no? Y hay muchas posibles explicaciones para esto. Hay una explicación que es, pues, el consumidor o el usuario o el conductor pues no quiere un coche y prefiere usarlo de otra manera diferente, ¿no? Bueno, eso es una explicación al gráfico de trabajo, en el que es el porcentaje de coches que se matriculan de forma privada, ¿vale? Pues va bajando cada vez más. Eso quiere decir que hay mucho más peso de renting, hay mucho más peso de suscripción o de otros modelos que son no de compra, digamos, ¿no? Entonces, una de las explicaciones es esta, que el consumidor y el conductor no quieren coches, ¿no? Otra posible explicación podría ser que como estamos en un entorno que es con mucha incertidumbre y sobre todo mucha incertidumbre regulatoria, pues que también pueda ser que el consumidor posponga esa decisión de compra, por ejemplo, ¿no? Y en este entorno también hay que entender de dónde venimos con el tema del coche eléctrico y el vehículo enchufable, ¿no? O el vehículo electrificado. Bueno, aquí veis los números tanto para Europa como para España. Pues, por ejemplo, en Europa tenéis básicamente el coche electrificado en el año 2022 con un 20% de las ventas y el vehículo eléctrico pues será pues, más o menos un 50% de ese 20%, ¿no? Son un 11% más o menos. Y en España sí que estamos un poquito por detrás, hay mucho menos coche electrificado vendido y mucho de electrificado vendido es híbrido enchufable, ni siquiera es eléctrico, ¿vale? Es un 9%, pues el eléctrico puro pues un 4 o un 5%, ¿no? Entonces, bueno, vemos un entorno en el que cada vez, o por lo menos en los últimos periodos, han vendido menos coches. Ese tipo de coches han vendido de otra forma, más modelos de suscripción, o renting, leasing o parecidos. Y a la vez que, pues evidentemente, el coche eléctrico pues está subiendo, ¿no? También es cierto que cuando partes de cero subir es muy sencillo, ¿no? La complicación es seguir subiendo cuando tienes un volumen mínimo. ¿Vale? Y esta situación de crecimiento del vehículo eléctrico básicamente se debe a efectos de oferta que se llaman. Es decir, como yo tengo una regulación, tengo unos incentivos que apoyan la oferta, pues la oferta crece, la demanda crece con ello, ¿no? Entonces, el primer motivo por el que quizá el coche eléctrico está creciendo tanto, pues evidentemente es la regulación, ¿no? La regulación que también cada vez está creando bastante incertidumbre, porque parecía, bueno, por lo menos a nivel local o a nivel regional, a nivel de los países, sí que es cierto que hay una serie de mandatos para prohibir el vehículo de combustión a partir del 2035, pero si habéis visto todos en las noticias, creo que fue en marzo, cuando se iba a votar esa misma prohibición a nivel europeo, se decidió que se permitía el vehículo de combustión que usara combustibles renovables, ¿no? Lo que yo creo que le digo es que cualquier vehículo de combustión emite combustibles renovables, porque de los últimos 20 o 30 años, ¿no? Entonces, tácitamente están no prohibiendo el vehículo de combustión, ¿no? Porque cualquier vehículo puede usar vehículo combustible sintético, biocombustible, ecocombustible, cualquiera de esto, ¿no? Y esto también está creando algo de incertidumbre. Por otro lado, hay la parte de la oferta, ¿no? Pues hay muchos gobiernos europeos, y el español, los planes móviles, etcétera, que lo que hacen es fomentar la renovación del parque hacia vehículo eléctrico o vehículo electrificado, ¿no? Eso sí que apoya que haya esta transición que cada vez se supone que va a ser más pronunciada hacia el vehículo eléctrico. Y por otro lado, pues hay fondos de la Unión Europea como el Contemporáneo, el Green Deal, el Fit for 55, todo esto que al final tiene una serie de millones de euros o millones de euros destinados a facilitar esa transición. ¿Cómo? Pues instalar puntos de carga o instalar incentivos para desarrollar tecnología
limpias, etc., ¿no? Entonces, bueno, vemos que esta transición eléctrica fundamentalmente está apoyada por los Estados o por la Unión Europea o por la regulación, ¿no? Y la duda es, ¿qué pasa con el consumidor y con el conductor, ¿no? Pues aquí, si veis, este es el ejemplo de España, pues se ve muy claro en España, pues podemos analizar dos variables, ¿no? Dices, bueno, el mercado de segunda mano. Entonces, lo que sí parece es que toda esta incertidumbre que está generando con respecto a la electrificación está afectando en que cada vez haya más coches de segunda mano comprados, ¿no? Y eso también se ve en el segundo gráfico, en el más abajo, que es la edad media de los coches que hay en España, que está creciendo. Al final, esto que da a entender que la incertidumbre o la transición al vehículo eléctrico, tal y como está ahora mismo planteada, lo que está generando es también incertidumbre de la compra. Y esta incertidumbre de la compra lo que hace es que las personas opten, en vez de por comprar un vehículo nuevo, pues uno de segunda mano, porque así salvan la incertidumbre, porque así dicen, oye, si me prohíben el circular, o si me prohíben el coche, o si me prohíben lo que sea, pues no he invertido tanto como si me comprara un vehículo nuevo, ¿no? Y luego, la edad media, pues cada vez las personas guardan más el coche con ellos, porque dicen, ¿para qué lo voy a cambiar? Si no sé si por lo que lo voy a poder cambiar, no voy a poder circular o voy a tener algún tipo de problema, ¿no? Entonces, como hemos visto, parece que toda esta situación está generando también esa incertidumbre que está afectando también al mercado, no solo de fabricación, pero también a todo el mercado de segunda mano, etc., ¿no? Y también aquí hay una reflexión que es interesante, y es este impulso por la electrificación está haciendo que los coches cada vez sean más antiguos, ¿no? Una media de 14 años significa que no están cumpliendo ni siquiera el Euro 5. Todos estos coches que están en circulación están contaminando, están teniendo emisiones que son bastante relevantes y que dejo la pregunta en el aire, no sé si compensan los coches eléctricos que tenemos vendiendo hasta ahora, ¿no? A ver, esto pasa. Ahí. Bueno, y para terminar el primer punto, nosotros en el IKEA parte del estudio, que luego se ha publicado en la web y podéis acceder a todos los números si queréis, hemos hecho la estimación en la Unión Europea, la Unión Española, la que está respaldada europea, de vamos a seguir un poco la filosofía que ha dicho la Unión Europea de cuántos cargadores, de cuántos vehículos eléctricos, de los incentivos, y vamos a calcular cuál va a ser la penetración. Estas penetraciones en vehículos matriculados, no sobre el parque, entonces vemos que más o menos en la Unión Europea vehículos ligeros al año son como unos 15 millones, 13 millones, 14 millones, pues evidentemente a medida que van pasando los años, si tú mantienes esos incentivos de compra y también mantienes esas restricciones al uso potenciales, pues evidentemente el ratio de coche eléctrico debería subir hasta el 100% en 2035, que es cuando hay una restricción, una prohibición, ¿no? Y esto evidentemente es impulsado por la ayuda gubernamental. La pregunta aquí es, bueno, ¿y qué necesitamos para que esto se cumpla? ¿No? ¿Qué necesitamos para que el 100% de los coches vendidos en la Unión Europea en 2035 puedan ser eléctricos? Y esto tiene que ver con el segundo punto. Pues para entender eso, lo que hay que entender es por qué hasta ahora está siendo tan lento. Y está siendo tan lento por dos motivos, básicamente. Uno es la falta de infraestructura de carga, y yo creo que todos o muchos somos conscientes de eso. Y por otro lado, coste del vehículo eléctrico, que es mucho mayor que el vehículo de combustión, a condiciones, digamos, equiparadas, ¿no? Entonces, aquí tenéis el mapa del número de cargadores por tipología en Europa y en España a día de 2022. 432.000 en Europa, 25.000 en España. Sí que es cierto que luego podemos discutir si se usan, si no se usan, si todos están operativos, si no están operativos, que los coches eléctricos seguro que entendéis, porque muchos de ellos a veces o no están conectados o no funcionan, ¿no? Y aquí hay una discusión sobre el tema de los permisos administrativos, que luego hablamos de ello, ¿no? Pero sí que es cierto que parece que todavía tenemos mucho recorrido para el tema de infraestructura eléctrica. Y de hecho, si vemos los objetivos de la Unión Europea y los objetivos que marca que tiene que haber, de acuerdo a los coches que se supone que tiene que haber en los 75 eléctricos, lo que vemos es que en España tenemos que instalar prácticamente 500.000 cargadores y en Europa prácticamente 5 millones de cargadores. Es decir, en Europa hay que multiplicar por 11 el número de cargadores que hay a día de hoy y en España hay que multiplicar por 20
el número de cargadores que debe haber. Y aquí yo creo que la pregunta es, bueno, ¿y esto qué vamos a hacer? ¿Y a qué ritmo se van a hacer, no? Pero yo creo que hay una reflexión que pocas veces se hace, y asumiendo que todo esto se puede hacer y que hay iluminación disponible, que se puedan instalar los puntos de carga y todo este mapa se pueda cumplir, no sé si alguien ha reflexionado acerca de la red de distribución eléctrica. Los dos conceptos es la generación está más que probada que no supone, la generación no va a tener un impacto para el vehículo eléctrico. O sea, creo que no está puesto aquí, pero creo que con una penetración marcada a 2035 de esos números de vehículos eléctricos que hemos visto antes, no supone ni el 5% de la generación eléctrica. Aquí la clave cuál es? La distribución. ¿Vale? Y este gráfico, por ejemplo, lo que marca es, hay dos líneas, la azul y la naranja. La azul es la capacidad instalada total en Europa. ¿Vale? Esa capacidad es básicamente las cañerías o los tubos o los cables por donde va la electricidad, ¿no? Y la naranja es lo que está disponible o el exceso que puede llevar hasta completar la carga máxima. ¿Y qué hemos hecho nosotros aquí? Pues hemos hecho un ejercicio de, sabiendo cuántos coches eléctricos se dice que tiene que haber en un mercado hasta 2035 y el número de cargadores y el tipo de cargadores por cada tipología de cargador, por cada, digamos, si es carga rápida, lenta o lo que sea, da igual, pues es que resulta, y tenemos tres líneas, ¿no? 10%, 20%, 30%. Entonces, por ejemplo, el 10%, ¿vale? Si el 10% de los coches eléctricos se pusieran a cargar a la vez en 2035, tumban la red de distribución en Europa. Si el 20% de los coches se ponen a cargar a la vez en el año de los que hayan en el año 2031, no los que hay ahora mismo, o sea, suponiendo que el coche eléctrico crece como muy conocido, tumba la red eléctrica. Y si el 30% de los coches se ponen a cargar a la vez en el año 2029, tumba la red eléctrica. Y esto es una foto macro, y muchas veces las cosas macro, por los grandes números, cuando llevan a los detalles, a veces fallan, a veces no. Entonces eso lo podemos ver, por ejemplo, para España y Alemania, que son economías un poco diferentes y diferentemente preparadas también, ¿no? Pues resulta, y es curioso, que en España ese problema no va a pasar, ¿vale? Porque tenemos una red suficientemente dimensionada como para abordar este problema. Sí que es cierto que como se usa el coche eléctrico, como se puede discutir, ¿no? Al final, supuestamente el coche eléctrico se usa durante el día y se pone a cargar por la noche, ¿no? Si se pone a cargar siempre a la misma hora. Entonces, puede ser que sí que es cierto que el 50% de los coches se puedan poner a cargar a la vez, puede ser. Pero no parece que sea un problema muy acuciante para España. En Alemania sí que tiene un problema un poco más acuciante, ¿no? De hecho, no sé si habéis visto este verano, hay varios estados alemanes han prohibido la carga de vehículo eléctrico porque sobrecargaban la red de distribución y hacía que toda la zona se quedara sin energía. ¿Vale? Entonces, este problema a veces no se dimensiona, no se tiene en cuenta como se habla de vehículo eléctrico, y yo creo que es un tema que hay que reflexionar, y es que la inversión del vehículo eléctrico no solo está en los cargadores, está en la distribución de esa energía, porque al final para poner supercargadores de 400 kilovatios hacen falta líneas de tensión, hacen falta ciertos transformadores. Eso hay que instalarlo a un lado, y cuando esto se lleva a lo micro, y al micro es cuando tengo un edificio donde hay 200 o 300 coches y todos queremos que sean eléctricos, pues no sé hasta qué punto la capacidad o el dimensionamiento del edificio, de la red del edificio, va a ser suficiente para cargar todos los lados, ¿no? Primer problema, o primer reto, y luego podemos discutir en la mesa. Segundo reto, y también somos todos conscientes, pues la diferencia de precio, ¿no? Evidentemente, cuanto más caro es el vehículo, menos diferencia de precio hay, ¿no? O menos relevante es la diferencia de precio, que en coches de menos de 90.000 euros, bueno, en este caso de 100.000 euros, pues es un 18%, que al final pues, no es algo tan relevante, pero sí que es cierto que en coches más económicos, de menos de 20.000, pues una diferencia del 16% a año 2022, ¿vale? Sin tener en cuenta los lanzamientos de vehículos que van en el 2023 y nada de eso, ¿no? Entonces, el siguiente problema es ese, bueno,
no es un tema sobre infraestructura, es un tema de que tenemos que diseñar los incentivos para hacer que esa diferencia de precios se reduzca, ¿no? Y hacer que la movilidad eléctrica sea accesible no solamente a las rentas altas, sino también a las rentas medias o bajas, ¿no? ¿Y esto cuándo va a pasar? Pues si seguimos el mercado, con las predicciones del mercado, los lanzamientos de nuevos vehículos, etc., pues dependiendo del segmento de coches, lo caro que sea el coche, quiero decir, pues ocurrirá entre el 25 a los coches más caros, no tengo entendido, o en el año 2034-35 para los coches más baratos o rango de precio de 2022. Y esto al final choca un poco también con las previsiones, ¿no? Si muchos de los coches van a seguir siendo más caros hasta 2035 y queremos que el 100% de los coches sean eléctricos, pues quizá falta por definir cómo se va a incentivar para que el precio reduzca y poder hacer que esto se pueda cumplir, ¿no? Que es otra de las reflexiones. Y entonces llegamos al tercer punto, y es que a día de hoy parece que la movilidad eléctrica es para cierto tipo de perfil o de clase media alta o algo, ¿no? Parece. Pero, ¿y los OEMs, las marcas, los constructores qué opinan de eso, ¿no? Entonces, yo he hecho aquí un esquema un poco al final, y es, por un lado, hay que entender también que, por ejemplo, cada país evidentemente en su mundo, no es lo mismo cómo se vive en Europa, que siempre es el caso que se pone siempre de la derecha, ¿no? O España, el nivel de renta no tiene nada que ver tampoco, pero es que también la forma de vivir no tiene nada que ver. En España, 60% de los coches duermen en la calle, no duermen en garajes, ¿vale? Habla de cómo se cargan esos coches. Pues la única forma de cargar esos coches es con una infraestructura pública de carga, ¿vale? Entonces, el principal reto es ese. ¿Por qué muchas personas que viven en pisos y no tienen garaje, que normalmente suelen ser personas asociadas, si queréis más, a renta media, con media baja, no compran coche eléctrico porque no lo pueden cargar en su día a día? Ese es el primer incentivo. El primer perdón. Luego hemos visto que son más caros, ¿no? Entonces, por tanto, al final, a la hora de elegir entre comprar un coche eléctrico o uno de combustión, pues el vehículo de combustión de segunda mano. Pues así lo puedo asumir, y si tengo algún tipo de restricción a futuro, pues el impacto es mucho menor, ¿no? Y luego pues tengo una regulación que es muy restrictiva, pero muy restrictiva sin tener en cuenta que estamos haciendo que el coche deje de ser accesible para cierta parte de la población, ¿no? Y eso es un poco el esquema que a día de hoy es lo que está pasando. Y luego es lo que dicen los constructores, ¿no? Como Volkswagen. Volkswagen, para que no lo sepa, la Volkswagen es coche de pueblo. En alemán es la producción, ¿vale? Pues dice que tenemos coches de pueblo. Que ellos lo que buscan es la rentabilidad, y que todos los coches que no tengan un mínimo de rentabilidad que fuera, que actualmente son de combustión, y que se va a centrar en los coches más caros pero no más margen, ¿vale? Bueno, supongo que cada constructor tendrá sus propias estrategias, ¿no? Pero es llamativo que ellos digan esto. ¿Y entonces qué pasa? ¿Qué pasa si decimos, oye, pues todos los coches económicos fuera del mercado? Nos centramos en los coches más caros, los coches eléctricos, los coches con mejores baterías, con mejor rendimiento, ¿no? Pues más o menos el mercado, simplificándolo mucho, aquí hay un montón de derivados posibles, pero simplificándolo mucho, pues desde 9,7 millones de coches que se venden en 2021, 50% digamos que son económicos, 50% son no económicos, ¿no? ¿Y esto a cuánto puede afectar? Al 10%, al 20%, al 30%, al 40%, ¿cuánta gente se va a quedar fuera de la movilidad? Bueno, pues esta gente que se queda fuera de la movilidad, 10%, 40%, da igual, 2 millones de coches menos, implica que se producen 2 millones de coches menos, ¿eh? Y que hay mucho empleo asociado a esa producción, a servicios, etcétera, del ecosistema de automoción que también va a ser impactado. O sea, no es un tema solamente de que Volkswagen busque la rentabilidad, es que ese tipo de decisiones afectan a toda la cadena, ¿no? Pero afortunadamente, pues tenemos a nuestros amigos los chinos, que son bastante listos, y lo que están haciendo es ocupar el mercado. Y ya lo estoy viendo con todos los anuncios que hay ahora mismo,
todas las marcas se experimentan en plan. Entonces, ¿qué están haciendo? Ocupando un grupo que los europeos están por encima. Como estamos haciendo que la movilidad eléctrica solamente sea accesible para un grupo, un segmento de personas de determinada renta, pues llegan ellos y dicen, no, pues yo vendo los coches mucho más baratos. Y por cierto, el gráfico la línea esa que veis de color naranja amarillo, con el mismo precio por kilómetro por kilómetro de batería que los europeos. Por lo cual, a efectos de rendimiento del coche es el mismo, otra vez que te gusta más el diseño no, y es mucho más barato. Y esto no ha hecho más que empezar. Esto está hecho simplemente con las marcas chinas que ya estaban en el mercado. Pero fijaos la diferencia entre un coche que las mismas prestaciones son mejores fabricado en China con respecto a los fabricados en Europa. Prácticamente la mitad. Entonces al final, pues parece ser que esta oportunidad que estamos viviendo en bandeja, la van a aprovechar los dos, ¿no? Cuarto mensaje. Al final, parece ser, a veces yo creo que se confunde entre el fin y el medio y a veces se habla mucho de vehículo eléctrico, pero no se habla de emisiones. Y yo creo que todos estamos en el vagón del vehículo eléctrico porque lo que queremos es reducir las emisiones, no porque nos guste más o menos el vehículo eléctrico, ¿no? Y entonces, aquí hemos hecho un ejercicio de reflexión para compartir con vosotros, para ver qué pasaría si pasan diferentes cosas, ¿no? Entonces, lo que está claro es que a día de hoy la Unión Europea, en emisiones asociadas al transporte, es decir, a la automoción, ¿vale? Más o menos son como 350 millones de toneladas anuales, ¿vale? Que evidentemente el objetivo es reducir eso, porque es lo que buscamos, reducir las emisiones, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa si pasan diferentes cosas, ¿no? Y lo vamos a ver en diferentes ámbitos. Por ejemplo, el primero, ¿no? ¿Qué pasa si pasa lo que dice que va a pasar en la Unión Europea, ¿no? Que es que al 2035 va a crecer el parque de vehículo eléctrico hasta representar el 41% del total del parque de la Unión Europea, ¿vale? Y el 59% seguirá siendo vehículo de combustión, es lo que tenéis ahí abajo, ¿no? Pues evidentemente las emisiones se van a reducir en un 42%. ¿Por qué? Por dos efectos. Por el efecto de que los propios vehículos de combustión, como al final tienen muchos de ellos nuevas normativas, las Euro 6, Euro 7, o los otros que llegan en algún momento, pues eso hace también que las emisiones se van introduciendo en un parque de combustión, por lo tanto eso afecta. Y el vehículo eléctrico, que parece que no tiene emisiones, ¿no? Porque hay que cargarlo, que se carga bien en otro lado, ¿no? Que es lo que se hace. Entonces, bueno, hay una hipótesis aquí que a veces tampoco se tiene en cuenta, ¿vale? Y es que esto se cumple porque hay más peso del vehículo eléctrico, ¿cierto? Porque tiene menos emisiones del vehículo eléctrico, también es cierto, pero esto asume, lo tenéis algo pequeñito, yo lo digo ahora, que asume que la generación de electricidad en Europa pasa de 350 gramos por kilovatio a 200. Es decir, la generación de electricidad reducimos a mitad las emisiones en 15 años. Es decir, que no solamente es un esfuerzo de, uno, dar incentivos para comprar vehículos eléctricos y para dos, de desarrollar infraestructura eléctrica y de distribución, perdón, de carga y distribución. Tres, es que toda la generación de energía también ha las emisiones, pero hay muchas inversiones, ¿no? Y esto se cumple en un 42%. Bueno, ¿qué pasaría? Es decir, un poco también el dato, si todos fueran vehículos eléctricos, que es un poco lo que vamos a decir. Si todos fueran vehículos eléctricos, también seguiríamos teniendo emisiones. Un tercio de las emisiones que teníamos antes, sí, pero siguen siendo emisiones. Y eso, asumiendo que pasamos de 350 a 200. Si nos mantenemos en 350, las emisiones se mantendrían parecidas al escenario de hoy. Pero luego vamos a hacer otro tipo de juegos, ¿no? Y es, bueno, y si vamos combinando tecnologías, a ver qué pasa. Y si, por ejemplo, asumimos que el vehículo eléctrico no va a crecer más, no hay más vehículo eléctrico del que se ha vendido hasta ahora, ¿vale? Es decir, que sigue suponiendo el 2% de los vehículos totales en circulación en la Unión Europea, ¿vale?
Y hacemos que los vehículos de combustión sigan evolucionando conforme a los diferentes normativos, Euro 6 y Euro 7, y la tasa de renovación. Eso ya automáticamente reduce las emisiones en un 25%, ¿vale? De forma, digamos, natural. O de forma natural, como decía por la otra cosa, ¿no? Más natural. ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, hacemos otra política que soy en vez de tener coches tan antiguos, pues tenemos coches más modernos, que tengan menos emisiones? Pues hacemos eso, y este escenario que hemos puesto aquí es hacer que los coches de media tengan 10 años. En España hemos dicho que son 14, en Alemania son 10, hemos dicho que pues, todos los mercados saben como en Alemania, que el coche medio tenga 10 años. Eso hace que los coches sean mucho más modernos y que tengan menos emisiones. Pues mejoramos un poco el ratio de emisiones, 28% menos con respecto a la situación actual en el 2035. Bueno, ¿y qué pasa si dejamos los vehículos eléctricos tal y como están y hacemos que todos los vehículos de combustión utilicen combustibles terceros o biocombustibles? Pues que llevamos las emisiones a un 100% de reducción. Aquí no es tanto, la reflexión no es tanta qué tecnología hay que usar y cuáles no. Aquí la reflexión es que la combinación de diferentes políticas y tecnologías es lo que da un mayor impacto en los emisiones. Y posiblemente una combinación entre el vehículo eléctrico, entre el vehículo de combustión renovable o biocombustibles, pues sea lo que más afecte a las emisiones, ¿no? Pues no olvidemos, un vehículo 100% eléctrico a día de hoy sigue teniendo emisiones. Y la pregunta es, oye, ¿esto los biocombustibles, los NEC, todo esto es posible o no es posible? Bueno, pues parece que sí. O sea, a día de hoy son tremendamente caros, ¿vale? Porque no es caro tampoco. Pero, a medida que pasa el tiempo y se invierte, se desarrolla tecnología, pues llegaremos a precios que sean bastante comparables con los de día de hoy de los combustibles. Ya por terminar, último punto, que es un poco la conclusión del informe, es hoy partimos de una situación de transformación del sector. Hay una serie de retos, estos retos están creando una serie de oportunidades y otros retos adicionales para el sector y de la sociedad. ¿Y cómo podría ser un futuro que intentara solucionar todos esos retos, ¿no? Y antes de dar ese futuro, a mí la verdad me gustaría que todos los mensajes que te he dado yo fueran originales míos. Me buen consultor y lo que hago es recopilar fuentes y se pueden dar todas aquí juntas. Entonces yo me inspiraba en 4 mensajes, porque 4 personas con yo creo que bastante experiencia y bastante conocimiento de la industria. El de Stellantis, por ejemplo, el CEO. Entonces al final el reto que tenemos aquí es cómo hacemos accesible el coche eléctrico, de lo que hemos hablado, cómo subvencionamos para bajar los precios y para hacer que más gente pueda acceder a la movilidad, ¿no? Porque al final tenemos que requerir inversiones y requiere de otro tipo de políticas, no solo incentivación de la compra, sino también la tecnología, ¿no? Esta es la que más me gusta. Conozco un modelo de Volkswagen, ¿no? Que dice, pues mala suerte, el que no pueda comprar todo lo que hay en el transporte público, ¿no? Muy bien. Y de hecho dice que en Europa nunca va a ser comparar el coste de fabricar en Europa con respecto de China. Es decir, que estamos diciendo que los chinos vengan a quedarse con el 50% del mercado y que son coches que encima no se fabrican en Europa, no tienen empleo social, ni tienen inversión, todo está en origen, ¿vale? O el de Toyota, que dice que hay una mayoría silenciosa en el sector que está en contra de la electrificación masiva como única solución. O el de Mazda, que dice que coches que tengan una alta autonomía, que vemos que es uno de los principales retos, la carga de autonomía del vehículo eléctrico, que no son muy sostenibles en el futuro. Entonces, si yo me inspiro en todos estos mensajes, y es un poco lo que hemos visto hasta ahora, y por eso he intentado ser un poco provocativo y dar mensajes un poco diferentes a los habituales, pues al final tenemos que ser capaces de compensar. ¿Y qué es compensar? Pues compensar cómo queremos el futuro en base a lo que estamos ahora.
Y eso significa pues, dar los objetivos adecuados, desarrollar la tecnología adecuada. Muchas veces es no pensar tanto en el medio y más en el fin. Si el fin son reducir emisiones, hay muchas formas de reducir las emisiones. Y todo eso se tiene que combinar con una política pública, se tiene que combinar con una serie de incentivos, se tiene que combinar con programas industriales que hagan que todos estos retos que hemos visto y estas situaciones que bueno queremos que pasen, pues intentar solventarlas desde la neutralidad. Yo no estoy diciendo que el vehículo de combustión sea el futuro y tampoco estoy diciendo que el vehículo eléctrico no sea el futuro. Lo que digo es que hay que trabajar en que hacerlo de forma correcta. Y esto ya por terminar, me quedan dos slides. Es cierto que el vehículo eléctrico, ¿vale?, tiene sus ventajas, tiene muchas ventajas, ¿no? Hay muchos inconvenientes, pero es una de las ventajas es la eficiencia. Desde que tú produces la energía hasta que tenemos la luz en el desplazamiento, es mucho más eficiente que cualquier otra forma. Eso no hay ninguna duda. Pero no hay que olvidar que las otras formas de energía son también útiles para esta transición, o incluso como parte del futuro, a dos cosas. Conclusión y valoración mía, ¿cómo vemos el futuro? El futuro yo creo que va a ser una combinación de tecnologías. Va a ser para cierto tipo de usos y cierto tipo de situaciones, ¿vale? Pues habrá una combinación entre vehículo eléctrico, entre vehículo de combustible de hidrógeno o sintético biológico. Y esa combinación y esa integración de las tecnologías es lo que hará posiblemente que esa reducción de las emisiones, que es el objetivo final, se cumpla, a la vez que mantenemos una movilidad sostenible y accesible para todos. Pues muchas gracias a todos por... Muchas gracias por esta interesante ponencia, ¿no? Al final yo me quedo con lo que has dicho, ¿no? Una movilidad accesible y sostenible, ¿no?, que es de lo que se trata. Ahora vamos a la mesa redonda. Por ello voy a invitar a los ponentes a subir al escenario. Os voy a nombrar por orden, os vais a ir sentando. Empezamos con María Blecua, de Fundación CIRCE, Enrique Alcalá, de INSIA, Cristóbal Colón, Sala de Enrique, Juan López, de Repsol, y Cecilia Medina, responsable y formación de Cernam. Así que te doy la palabra y tú les introduces. Gracias. Pues buenos días. Sí, ¿no? No se escucha. Más bien, dale. Me contesta. Buenos días a todos y gracias por compartir esta mañana con nosotros y en una mesa que considero que va a ser muy interesante, en línea con lo que me gusta mucho que dice siempre Cristóbal, que tenemos la suerte también de tenerlo aquí, que es no hay nada como hacer un análisis macro y llevarlo a lo micro, porque lo que funciona en lo macro puede ser que no funcione en lo micro. Y la idea es hablar de eso, de la situación y retos del vehículo eléctrico, pero en España, teniendo en cuenta ese análisis que hemos puesto encima de la mesa hecho por él. En el informe se nombran ciertas cosas. Yo siempre me he quedado con tres aspectos que considero que son claves. Es las nuevas tendencias de la movilidad. Es verdad que hay que pensar en la sostenibilidad, pero también es que las nuevas generaciones no están pensando en el concepto de propiedad como lo tenemos nosotros y se ve más la movilidad como servicio o el pago por uso, que es lo que tenemos encima de la mesa. Otro tema importante para mí es el escenario regulatorio, que ya lo ha marcado claramente Cristóbal. Se está haciendo mucho hincapié en la parte de vehículo y en todo lo que tenemos que hacer y el apoyo que hay por parte de las administraciones para que esa aplicación se haga, pero que está siendo quizás deficiente y lento también incluso a nivel administrativo en el tema de los puestos de recarga. Y la parte que más me toca a mí, pero para eso soy la responsable de los demás y de Sermauto, que es la tecnología. Al final estamos hablando de una cosa muy clara por el vehículo eléctrico de batería. Baterías no es una tecnología que dependa de nosotros a día de hoy. Dependemos de Asia, de ahí esa entrada de nuestros amigos los chinos. Y al final hace que el coche sea pues, menos accesible, más caro, porque la tecnología que estamos
pues los vehículos eléctricos no se venden o no vamos a o está bajando el nivel de vehículo de adquisición de vehículos, sino dar un poco y llegando al siguiente nivel. Y para eso contamos pues, con lo que decíamos, pero es que quiero que se quede muy claro quién es el perfil que hay detrás de cada una de estas personas. Enrique Alcalá es doctor ingeniero industrial por la EXI, Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente es el director del Instituto Universitario de Investigación del Automóvil Francisco Aparicio, INSIA, vamos de toda la vida, y director del área de investigación en sistemas alternativos de propulsión e impacto medioambiental. Además es profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica, impartiendo docencia en el área de Ingeniería de Vehículos y Transporte. Juan López es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, con 12 años de experiencia en movilidad eléctrica en Repsol y actualmente es en el desarrollo de negocio del área de movilidad eléctrica. María Blegua es doctora en química especializada en baterías e investigadora y responsable del Laboratorio de Medio Ambiente del Centro Tecnológico CIRCE en Zaragoza. Actualmente trabaja en proyectos relacionados con el reciclaje de baterías, paneles fotovoltaicos y otros residuos como composites y textiles. Y a Cristóbal Colón ya no lo presento. Ya. Hola a los cuatro y muchísimas gracias por participar, ¿no? Y compartir con nosotros vuestra visión. Como habíamos hablado, tenemos 2 o 3 minutos por pregunta, pero por favor, para hacerlo dinámico y que todo el mundo escuche vuestras versiones, sentiros libres de intentar pues, compartir otra visión aunque no sea la pregunta directamente para vosotros. ¿Vale? Pues empezamos. María, de los aspectos que hemos destacado, ¿cuál crees que es el más problemático? Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por la invitación y gracias a Cristóbal por la presentación que ha hecho. Desde mi punto de vista está claro que una de las barreras más problemáticas aquí sería el coste y la infraestructura para implantar el vehículo eléctrico en España. Cristóbal lo ha explicado bastante bien todo, pero sí que es verdad que habría que jugar también con el escenario a largo plazo y pensar que el vehículo eléctrico aún no es una tecnología madura. Y aún no siendo una tecnología madura, hay vehículos eléctricos que a lo mejor no tienen exactamente las mismas prestaciones que de combustión, pero sí que tienen un precio asequible. Por ejemplo, el Nissan creo que cuesta en torno a 28.000 euros y tiene 150 caballos de vapor. Está claro que la autonomía sigue siendo un problema y eso ya deriva a este segundo problema o barrera que sería la infraestructura, que o sea, tenemos un problema de infraestructura porque no hay suficientes puntos de recarga. No sé si vamos a llegar a los que están contemplados en el PME, que son 70.000 este año, y aparte de los que tenemos una alta tasa de puntos de recarga que no funcionan y otros que van a carga lenta. Pero aparte el problema de que nuestros coches duermen en la calle y que necesitamos puntos de recarga a pie de calle. Pero eso es o sea, quiero decir que estas 2 barreras son importantes, pero que se ve que si el mercado evoluciona podemos llegar a sufrirlas, tanto el precio como el aumentar los puntos de recarga que tenemos en las calles y en los lugares públicos. Entonces, como también hay otra barrera muy importante que es la social, que es el miedo que tiene el consumidor de comprar este vehículo eléctrico, hay que intentar lanzar mensajes un poco esperanzadores si eso es lo que queremos desde España, para que este consumidor esté convencido de que quiere meterse en esta inversión y luego también hablarle de otras ventajas como puede ser los ahorros que supone tener un vehículo eléctrico en comparación con uno de combustión. Vale. Lo que podemos decir desde el sector de automoción es que el reto lo hemos cogido y ahí opciones hay, llevamos trabajando mucho tiempo, de hecho en la parte de proveedores que representamos el 75% del valor del vehículo, llevamos trabajando en conseguir que sea un coche más sostenible y no solamente desde el lado de la propulsión, sino también con innovaciones, la aerodinámica, temas de reducción de peso durante muchas décadas para que cada día los coches sean más sostenibles. Pero aunque tenemos en la calle, como decías, varias alternativas, de hecho hay en España, por datos de ANFA, creo que decían 200 posibles alternativas eléctricas, no está pasando el cambio que estábamos pidiendo. Entonces, Cristóbal, ¿qué se puede mejorar de apoyo gubernamental para que los usuarios se decanten por esas alternativas eléctricas? ¿Y cómo va a afectar la legislación al futuro del vehículo eléctrico de batería? ¿Qué se puede mejorar? Te dejo ahí. Bueno, yo creo que hay varios puntos de mejora. Y yo creo que los puntos de mejora empiezan por entender, en el caso de España, en qué es diferente España con respecto a otros mercados y intentar asimilar cosas que funcionan en otros mercados que igual no funcionan en España. Y
Si es, por ejemplo, y ahora en la regulación, el caso no global como antes, ¿no? Que todo el mundo comenta que es el caso de referencia de certificación de vuelo. Noruega, la renta media es el de España, viven 5 millones de personas y resulta que es un país que hace mucho frío. Y como hace mucho frío, todos los coches están preparados para conectarlos a los coches de combustión. Están preparados para conectarlos a la red. ¿Por qué? Porque tienen que mantenerse calientes para poder arrancarlos al día siguiente. Electrificar una economía en la que tienes una renta media en doble del triple y te puedes permitir un coche eléctrico más caro y ya tienes la infraestructura bien desplegada, es sencillo. Entonces, a veces cuando se pone el caso de España, dicen no tiene nada que ver. En España vivimos en pisos, como decía antes María, hace falta pensar una solución para los coches que andan en la calle poder cargarlo de alguna manera, y luego la renta media es muy baja. Entonces, muy baja con Noruega y con el resto de la Unión Europea. Y aunque el coche sea más barato, haya coches más baratos para los eléctricos, sigue habiendo diferencia de precio importante. Entonces, yo creo que hay que actuar en todos los ámbitos, en facilitar la infraestructura, en posiblemente subvencionarla, en subvencionar la compra, pero también subvencionar esas tecnologías que hagan que el coste del vehículo eléctrico también baje. Entonces es una combinación, se diría que al final es desarrollar una política industrial a futuro, cosa que a día de hoy no sé si logramos. Y Enrique, desde el punto de vista técnico, ¿cuáles son las ventajas y desventajas? Me parece que voy a ser un vendedor de eléctrico, pero que lo soy, pero compartido con otras cosas, aprovechando que está ahí José María, pero voy a copiar una frase de como no está sometido a lo que él llama la tiranía de cartón, pues sus rendimientos son espectaculares, ¿no? Pero todo viene, o la negación viene de un motor que te da unas prestaciones que son las que buscas en el coche con un conjunto motor caja de cambios, ¿no? Eso lo unes a que el coche eléctrico pues tiene ventajas para el usuario desde el punto de vista del mantenimiento, que es aparte de un coste, un rollo. Por lo menos para mí, tener que abandonar mi coche un tiempo para determinadas cosas es un suplicio, ¿no? Y eso lo unes a que al menos a día de hoy el coste de la kilowatt-hora en electricidad está más barato. Creo que no hemos sido capaces de convencer a la gente de que puede ser una alternativa para la mayoría de las cosas. Y yo vivo en un piso y para mí es un problemón también ese tema, con lo cual pienso que tiene, desde el punto de vista técnico, tiene muchas ventajas, incluso luego arquitecturales, que luego a lo mejor puedo aprovechar para comentar. Si le unes el tema de la generación de energía, pues es un vehículo que puede aportar muchas cosas en un futuro muy cercano. Y ya solo para terminar, no estoy seguro de que se vaya a convivir todo, es decir, casi siempre gana alguien. Entonces, lo divertido en este caso será acertar con qué tecnología es la que va a ganar. Entonces, bueno, ahí lo dejo para discutir. Bien, Juan, en un entorno como el que estamos describiendo, a nivel social, regulatorio, vosotros en Repsol, ¿cómo estáis integrando esto en vuestra estrategia? Bueno, muchas gracias por la invitación. Como decía nuestra directora de formación de la Fundación, Repsol es una empresa multienergética que basa su actividad en desarrollar tecnología, en apoyar la innovación, pues para ser capaces de entregar a la sociedad, en este caso al usuario, la mejor alternativa energética posible cuando el usuario lo requiera. Entonces, desde ese punto de vista, como comentaba Arancha, Repsol fue la primera empresa del sector en ratificar los acuerdos de París con el objetivo de ser una empresa cero emisiones netas en 2050. En eso estamos trabajando y por primera vez en el actual plan estratégico de la compañía para
2021-2024 ya se introduce la necesidad de que tenemos que ser capaces de desarrollar productos y servicios de generación baja en carbono, incluso nula. Y de ahí, como comentaba Arantxa, pues el desarrollo que está haciendo la compañía no solo en movilidad eléctrica, sino también en hidrógeno, en combustibles renovables, en combustibles sintéticos. Y lógicamente, pues la electrificación en el transporte es uno de los pilares para conseguir ese reto. Y bueno, pues en Repsol, con cierto orgullo, actualmente tenemos ya 1.200 emplazamientos a lo largo y ancho de España, con puntos de recarga rápida y ultra rápida, que algunos de ellos sufren todos estos temas de regulación, de licencias, etcétera, que están haciendo que los plazos para poder ponerlos en marcha sean más largos de lo que nos gustaría, pero bueno, por nuestra parte la inversión en esa infraestructura se está realizando y estamos consiguiendo ese reto. ¿Y está el usuario final posicionado en el centro de esa estrategia? En Repsol trabajamos o nos gusta trabajar o pretenderlo con el concepto de customer centric, en el sentido de que el cliente, como tú dices, pues esté en el centro del ecosistema Repsol, ¿no? Para eso, lógicamente, pues es necesario que hagamos también un esfuerzo en conceptos como la digitalización. Y en ese sentido, pues desde Repsol ya hace unos años pusimos en marcha el proyecto Waya, que es nuestra aplicación móvil por antonomasia, donde no solo es una pasarela de pagos para el cliente, sino pues permite, realmente es una aplicación más o menos con 5 millones de usuarios activos, con lo cual, ya digo, no solamente es un medio de pago, sino que el cliente pues también puede interaccionar con todo el ecosistema Repsol, pues solicitando una recarga en un punto de recarga, solicitando un repostaje de carburante, comprando en nuestras tiendas. Entonces, bueno, pues tratamos de que el cliente esté en el centro de ese ecosistema, y la digitalización para nosotros pues es importante. Lo comprobado con la limpieza del coche, también funciona muy bien. También con Repsol. Y Enrique, ya que has dicho que a ver quién gana, pues dentro de lo que esperamos, ¿no? Dentro de esa movilidad, ¿qué esperamos del vehículo eléctrico de batería? Pues esperamos, yo espero una introducción bastante masiva, sobre todo en el entorno urbano, con todos los condicionantes que ha explicado muy bien, y también los temas que ha explicado María. Yo creo que hay muchas dudas en todos lados. En enero se abrió en Naciones Unidas para definir los protocolos de análisis del ciclo de vida, es decir, no tienen claro ni siquiera cuáles son los valores, ni cómo hacerlo, ni cómo comparar las dos cosas. Hemos experimentado una cosa surrealista con el Euro 7. Es al final los autobuses en las grandes ciudades en España llevan la delantera de lejos, en el urbano el eléctrico al usuario. Es decir, yo creo que el eléctrico va a entrar durante un tiempo importante mucho. ¿Dónde no va a entrar? Pues en todos los sitios que he explicado, donde el usuario no sea capaz no cubra las necesidades grandes del usuario, que lo ha explicado mucho mejor que Cristóbal, gente que viaje más largas distancias y no tenga problemas para recargar. Viendo que, lo que se está, o por lo menos lo que espera Enrique del vehículo eléctrico, y para poder hacer este despliegue, ¿con qué herramientas, instrumentos crees, María, que podemos conseguirlo? ¿Con qué contamos? Bueno, pues está claro que uno de los elementos más importantes, diríamos que sería el legislativo, ¿no? O sea, al final es un mercado que está creciendo, que necesita muchos incentivos económicos. Es verdad que el gobierno ya ha lanzado la ley de cambio climático y transición energética, que de ahí salió el plan del PNIE, que tiene unos objetivos que tenemos que cumplir.
Pero es verdad que estos objetivos se tienen que cumplir y para ellos se tienen que controlar, porque por ejemplo en el caso de las infraestructuras de recarga tenemos el Real Decreto 29/2021, creo que establece que se tienen que poner cargadores eléctricos en los parkings, pero hay muchos parkings que a día de hoy no los tienen. Entonces no es solo poner la ley, sino establecer cómo se va a regular que se cumpla esa ley. Eso sería una de las cosas. Otra de las cosas serían las normativas de emisiones. Ahora mismo va a entrar la Euro 7 y dirigir un poco esas normativas pues hacia un vehículo eléctrico, ¿no? Que favorezca que se desarrollen los vehículos eléctricos y no ponga tanto el foco en los de combustión, pero como decía Wayne Griffith, que es el CEO de SEAT y el presidente de ANFA, ahora mismo la normativa Euro 7 lo que va a provocar es que se encarezcan más los vehículos de combustión para que cumplan esas normativas restrictivas, y esto puede resultar en menor inversión en el desarrollo del vehículo eléctrico. Y aparte de eso, una de las cosas más importantes, y que uno de ahí, es invertir en investigación. O sea, es invertir en investigación de redes de recarga, de aumentar la autonomía del vehículo eléctrico y de todo lo que esté relacionado con el mundo de la electrificación, para así poder posicionarnos donde queremos estar. Y sabiendo que el coste es uno de los aspectos que más está haciendo daño al vehículo eléctrico, ¿qué podemos aplicar también? ¿Qué soluciones para reducir el precio? Bueno, pues en este caso, y siguiendo el enfoque que tiene Enrique de ir a full electric, si nos centramos en lo que es el vehículo de batería, pues nos tendríamos que centrar en reducir el coste de la batería. Para reducir el coste de la batería, al final hay diferentes opciones. Está desde traer la producción de baterías aquí, que ya se está haciendo, por ejemplo es el caso de Volkswagen, para traer la producción de baterías a Sagunto, gracias al socio de vehículo eléctrico. Y también está utilizar químicas que sean más baratas, como en el caso de la fábrica, bueno, de la compañía de Caterpillar, que es el cliente gigantesco de baterías, pues ellos ya van a apostar por las baterías de sodio-ion, que son más baratas, aunque es verdad que reducen la autonomía. Y aparte de eso, también está el caso de cambiar a químicas del PP, que reduce la dependencia con materiales críticos. Sin embargo, es verdad que hay que empezar a desarrollar mucho el mercado de reciclaje, aunque no sea ya, porque no es posible, porque no hay volúmenes para reciclar, porque pasamos de depender de una energía fósil a una batería con unos materiales que no tenemos aquí y que, o sea, dependemos de ellos y además encarecen el precio de nuestro vehículo. Y Europa sí que está tirando por que utilicemos material reciclado en nuestras baterías precisamente para frenar esta dependencia. Entonces, de nuevo, desarrollo en reciclaje de baterías aquí y que podamos ser capaces de crear nuestro sistema interno. Y aparte de eso, y apostando también por otros métodos de movilidad, desarrollo para desarrollar todos esos ecocombustibles que van a ayudar a la electrificación, porque tiene que ser un sistema variado. De hecho, es una de las oportunidades, ¿no?, que se baraja, que con la entrada del vehículo eléctrico hay la posibilidad de relocalizar aquí componentes en España, algo que sería muy positivo en el súper innovador ecosistema que ya contamos en el país, y sobre todo si queremos seguir apoyando en que eso se desarrolle, ¿no?, y que podamos atraer inversiones tanto extranjeras como que se hagan inversiones aquí en España para producir vehículos en Europa. Pero todo esto, Cristóbal, ¿qué riesgos está generando en la estrategia de electrificación para los OEMs y proveedores de automoción europeos, no los que ya conocemos como amigos chinos? Bueno, a ver, yo creo que esto es como el chiste ¿no?, de cambiar los motores del avión con los volantes, ¿no? Al final tienes, a día de hoy, pues unas plantas industriales y unas capacidades de fabricación orientadas al vehículo de combustión, y a la vez estás intentando desarrollar capacidades para electrificación, ¿no? Y eso requiere de muchísima inversión. Y esa inversión requiere tener certidumbre de lo que va a pasar, ¿no? Y va en contra de la incertidumbre. Entonces, ¿qué implicaciones puede tener esto? Pues implicaciones de que las inversiones se retrasen en el tiempo en la espera de que haya más incluso regulatorio, incentivos, lo que sea. ¿No? Se ha visto, por ejemplo, con el tema de Volkswagen en Sagunto, hasta que no han tenido el nivel de ayudas que querían, no han decidido invertir. Y también puede pasar que mientras esto pasa, otros que están más decididos, como los chinos, abrasen el mercado, ¿no? No hay que olvidar que el vehículo eléctrico o el vehículo de combustión, ¿no?, el vehículo de combustión, aparte de que tiene emisiones
menos fiables dependiendo del criterio que utilices, ¿no? Por Rusia, Arabia Saudí, Emiratos, Qatar, ¿no? Y vamos a movernos al vehículo eléctrico, que a día de hoy, aunque hay un desarrollo tecnológico futuro, o este medio ahora mismo, pero a día de hoy, si no recuerdo mal, el 89% de la cadena de valor de la producción de baterías está vinculada por China. Estamos moviéndonos de una dictadura a otra dictadura, cuando deberíamos pensar en cómo hacemos esto de este programa, ¿no? Entonces, de ahí la reflexión también de que quizá parte de que algo desarrollado en Europa, tecnología para baterías, por ejemplo, pero también de que los incentivos sean los correctos, de que ir a ayudar a los fabricantes, a los proveedores, con esos desarrollos, pues no nos puede dejar solos en la inversión con incertidumbre. ¿Qué pasa si de repente no hay un eléctrico en 10 años? ¿Qué pasa con todas esas inversiones? ¿Qué pasa al contrario? ¿Qué pasa si nos cargamos toda la capacidad productiva de combustión? ¿Esos puestos de trabajo se van a perder? ¿Quién los va a poner? Bueno, al final, yo creo que aquí hay dos elementos que hay que tener en cuenta, ¿no? Y es, tenemos que conseguir reducir las emisiones, bien sea a través del vehículo eléctrico u otros, y otros tenemos que ser capaces de mantener la economía. Y eso implica también pensar en la industria y en pensar en cómo desarrollar y asegurar las inversiones de la industria. Sí, bueno, es lo que decía, pensar no en el fin como un vehículo eléctrico, sino en el hecho de que queramos reducir las emisiones. ¿Y el motor de combustión entonces seguirá presente en el futuro del mercado? Buena pregunta. No mires a Enrique, que dice, ¿no? No digo que no. No digo que no. Yo digo que va a tener introducción masiva, pero que hay los usos en los que no pueda cumplirlo, que serán muchos, desde donde hay oportunidades o hay más oportunidades de que eso siga. El futuro va a ser un transitorio rápido en el que sigo pensando que alguien va a terminar ganando. No sé cuándo, pero alguien terminará ganando. Mientras tanto, ¿qué ha habido ahora? Una serie de híbridos que van en una gama casi incomprensible. Es muy amplia la gama con las soluciones muy diferentes, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a ver ese escenario durante un tiempo. Es incertidumbre, sí, pero es la que nos ha tocado vivir y son muchas las oportunidades que se generan. Dicho eso, sí, el que veo yo ahora pronto es el eléctrico, es el único que veo, lo siento. Pido perdón. Lo que pasa que a veces, cuando hacemos este tipo de análisis, tendemos a pensar que somos el centro del mundo, ¿no? Y tenemos África, Latinoamérica, Norteamérica, que tampoco está muy por la labor, y la gran parte de la población de Asia, en concreto en la India, ¿no? Ahí no hay vehículo eléctrico. Entonces, hay que darse la idea de que el 80% del mundo va a seguir con motor de combustión. Y posiblemente eso también haga que el desarrollo tecnológico de las dos partes no sea tan equivalente, ¿no? Entonces yo creo que también hay que pensar, es lo que a veces pasa también mucho, como que pensar que España es Madrid, por ejemplo, ¿no? Claro, en Madrid la movilidad es un tipo y en Soria es otro, o en donde sea, da igual. Entonces hay que tener cuidado con las soluciones universales, porque a veces no son válidas cuando las veas otra gente. Lo macro a lo micro. Y Juan, para vuestra compañía, ¿cuál sería el reto principal en el que habría que poner? Bueno, yo creo que han salido durante todo el evento. Al final es verdad que hay un problema, como comentaba Cristóbal durante toda su intervención, de comparativas entre rentas per cápita de España respecto a otros países, que hacen que la adquisición de vehículo eléctrico en España sea complicada para muchas familias. Hay que mejorar la fiscalidad y los incentivos, también como decía Cristóbal. Los operadores tenemos que seguir realizando un esfuerzo para seguir encontrando soluciones que satisfagan las necesidades del usuario, para seguir desplegando las redes de recarga como estamos haciendo
por el país. Lógicamente todo eso, pues yo creo que es cuestión de que en el futuro haya economías de escala que permitan que todo eso sea posible. Yo, como decías tú en tu intervención, yo en Repsol ya trabajaba en movilidad eléctrica cuando el nivel de, o sea, cuando la cuota de participación del eléctrico en las matriculaciones era del 0,3 o el 0,4, hace 10 o 12 años. No conocía el dato. Ha comentado Cristóbal que ahora es del 5 o el 6%. Bueno, hemos mejorado. Y esperemos que en el futuro, lógicamente, lo sigamos haciendo. En todo caso, yo creo que es fundamental que haya, o que siga habiendo, o que sigamos potenciando en lo posible una colaboración público-privada lo más profunda posible para que todo ese ecosistema se vaya desarrollando y para que, como comentábamos antes, pues seamos entre todos los actores, entre todos los agentes que participamos en el mercado, seamos capaces de entregar al usuario final la alternativa energética que necesite en el momento que lo necesite y donde lo necesite. Lógicamente, lo ideal sería con tecnologías como el vehículo eléctrico, pero como se ha comentado durante todo el evento, pues hay otras alternativas, ¿no? Entonces, habrá que trabajar en ello. Nos vamos de la mano, neutralidad tecnológica. Pues una pregunta que tengo para todos, y ya, sentidos libres de contestar el que si desde el sector estamos pues solicitando, ¿no?, que se está exigiendo mucho del lado del vehículo y estamos haciendo un análisis muchas veces sin tener en cuenta el análisis de vida completo, las emisiones cero, no en el tubo de escape, sino del pozo a la rueda. Con lo que tendríamos que tener en cuenta que el coche se debería de alimentar también con energía renovable, que es una de las diapositivas que más me ha gustado de tu intervención, Cristóbal. ¿Veis realista que en 2035 se pueda alimentar la red solo con energía renovable? Es muy complicado. O sea, sería lo deseable, pero es complicado. Hay que pensar que, también como apuntaba Cristóbal, hay muchos procesos productivos en la industria, sobre todo procesos básicos y sectores básicos que requieren de que el suministro no se interrumpa, de que pues hay procesos que necesitan 24 horas al día, 365 días al año. Y entonces, a pesar de que las renovables pues cada vez tienen más cuota de participación en la generación, pero realmente pues a mí me cuesta pensar que pueda haber, no sé, en el sector sanitario, por comentar un sector muy crítico, pues que un hospital pueda depender exclusivamente de energías renovables, o que una industria muy básica condicione su producción a que la energía llegue en el momento en el que tiene que llegar. Al final las energías renovables pues tienen la potencialidad que tienen, pero tienen algún hándicap. Entonces pretender que toda la industria de un país mediano, en este caso como España, pueda surtirse solamente con energía renovable, pues sería muy deseable, pero yo creo que es bastante complicado. Bastante aplicable también a lo del vehículo. Pretender que todo sea eléctrico, no importa un poco el día. ¿Algún comentario más al respecto? Bueno, yo creo que desde luego, si queremos identificar en 2035 coberturas renovables, habría que tener también implementado sistemas de almacenamiento energético para paliar esa intermitencia de las energías renovables. Para eso es otro reto. O sea, son muchos retos a la vez y yo no sé si 2035 es suficiente tiempo para llegar a conseguirlos. Pues es que no van a cerrar otras cosas, entonces también, o sea, que si estamos hablando sobre el local, pues nosotros estamos haciendo un esfuerzo grande, pero otros no están haciendo tanto. No será la misma red, ni la misma energía, ni todos tenemos el mismo ciclo de vida. Pues bueno, vale, nos estamos pasando de tiempo. Si tenéis una frase con la que podemos cerrar cada uno y antes nada que decir gracias por haber participado en la mesa redonda y simplemente eso,
¿Algún comentario con el que queráis terminar? ¿No? Yo creo que es un poco lo que hemos visto que recoge un poco el resumen de tu estudio, ¿no? Yo creo que hay una serie de retos que tenemos que afrontar desde el entendimiento de cuál es la situación actual y dónde queremos llegar, de no confundir el fin con los medios y sobre todo también de ser conscientes de que toda transformación pues, requiere de sacrificios, ¿no? Y requiere y sobre todo yo creo que requiere eliminar los dogmas, ¿no? Y dejar que la propia industria desarrolle en el tiempo que sea conveniente las tecnologías adecuadas para la transición, ¿no? Y no intentar imponer la tecnología cuando todavía no está demostrado que pueda ser la que sea la más eficiente o la mejor. Desde mi punto de vista, y con todo lo que hemos hablado, pues sí que es verdad que el vehículo eléctrico pues, que tiene un potencial, que en otros países, aunque no es comparativa, ya se ha visto que se ha desarrollado, pero que España es España, tenemos que desarrollar un plan acorde a nuestras capacidades y que cubra todas las áreas en las que se ve involucrado el vehículo eléctrico, porque son infraestructuras, son renovables, son fabricación de baterías, y todo esto estando también un poco abiertos a otras tecnologías como pueden ser los ecocombustibles que también van a ayudar. O sea, que no nos queremos ahí a un punto en concreto cuando realmente por nuestra naturaleza a lo mejor tenemos que diversificar un poco más y tenemos que hacer cosas con sentido y que sean duraderas. Bueno, yo tengo unas notillas que quedan relativas a que creo que no sé a quién se lo he escuchado, pero que habría que hacer atractivo el vehículo eléctrico para que pudiera penetrar de verdad. Entonces, en base a eso, pues, creo que necesitamos soluciones de recarga, que se han hablado aquí de todo tipo, pero sobre todo para los que duermen en la calle, ¿no? Que se necesitan protocolos inequívocos y claros para la medida del ciclo de vida. Y por último, pues para agarrar un poquito mi imagen, que se necesita apoyo institucional para otras nuevas soluciones de tipo biocombustible, de tipo tal, que generen esta competencia que ha habido toda la vida en la automoción, que ha hecho que la automoción crezca y que haga que el proyecto progrese hacia ser mejor de lo que ahora es, ¿no? Que en definitiva es eso, intentar hacerlo atractivo y que solucione todos los problemas que hemos comentado. Bueno, pues un poco lo que hemos comentado. Recupero la anterior edición de Sernauto el año pasado, que se titulaba Movilidad Sostenible con Sentido, si no recuerdo mal. Y un poco pues, lo que hemos comentado. Habrá que seguir potenciando la colaboración público-privada para que cada agente, cada actor trabaje y lidere su parte de parcela en la que tiene que liderar. En este caso los operadores, pues que sigamos desplegando red, como lo estamos haciendo nosotros y otros operadores. Las instituciones públicas apoyen como deben apoyar, incentivando económicamente, etcétera, teniendo programas robustos para que esta tecnología u otras que también permitan descarbonizar la industria, pues, y en este caso el transporte, pues se puede hacer, y en definitiva pues que seamos entre todos, un poco lo que hemos ido diciendo durante toda la charla, que seamos entre todos capaces de entregar al usuario pues la mejor alternativa energética cuando el usuario lo requiera. Bueno, pues nada, pues con esto finalizamos. Muchísimas gracias por las contribuciones. Para mí ha sido muy interesante y, como decían en periodismo, estos son los datos, suyas son las conclusiones. Y espero que los mensajes lleguen a quien tienen que llegar. Creo que una cosa que se ha repetido mucho es sentido común y lógica, que por desgracia yo repito mucho que es el menor de los sentidos que se aplica, pero bueno, y que se tengan en cuenta todos estos factores que hemos puesto encima de la mesa, porque influyen no solo en la descarbonización real del planeta, sino también en lo que viene a ser la competitividad de los países y en el bienestar de nosotros mismos, ¿no? De la sociedad. Así que muchas gracias.
Muchas gracias a todos. Ha sido muy interesante la mesa. Ahora llegamos a la parte final, a la clausura institucional del evento. Bueno, el día 17 de enero nos despertamos con una buena noticia y fue que el Consejo de Ministros había nombrado a José María López comisionado para el PERTEVEC con el objetivo de reforzar el despliegue de este proyecto estratégico que ya en la primera convocatoria se ha adjudicado más casi 800 millones de euros. Don José María López es doctor en Ingeniería Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid y catedrático de Transportes de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, además de un gran conocedor de la industria de automoción, ya que hasta su nombramiento fue director del INSIA, Instituto Universitario de Investigación del Automóvil, como todos sabéis, de la Universidad Politécnica de Madrid, desde donde colaboró activamente durante muchos años con Sernauto en la plataforma tecnológica M2F. Nada, pues muchas gracias por estar aquí cuando quieras. Seguro que nos vas a contar cosas interesantes del PERTE que estamos todos esperando. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la amable presentación. Bueno, agradecer a Sernauto y a Repsol esta organización y sobre todo, bueno, a Cristóbal la presentación del minero, muy buena, un buen trabajo. Bueno, efectivamente nos enfrentamos hacia el horizonte 2035, que yo creo que es el hito de cambio, un paradigma de vehículos turismo cero emisiones, que podrán ser puramente de baterías o híbridos de hidrógeno con pila de combustible. Parece que en esta primera fase, desde mi punto de vista y por lo que se viene observando, pues van a prevalecer las baterías, ya que es una tecnología más madura, ¿no? El vehículo eléctrico, puramente de baterías, dispone de un tren propulsor, que es el de mayor rendimiento. Como bien ha dicho el profesor Alcalá, no está sometido a la tiranía de carbono. De los trenes de propulsión actuales, el eléctrico es el que mayor rendimiento tiene, incluso el del hidrógeno. Todavía la pila de combustible necesita avanzar en investigación para alcanzar los rendimientos de las baterías. Tiene una muy buena aceleración en baja, silencioso y cero emisiones en el punto de uso, por lo que le hace imbatible respecto a otras tecnologías. Pero diríamos que con la economía de escala y la reducción de los costes de las baterías es probable, y aquí ya se ha comentado, que el vehículo eléctrico vaya a converger con el convencional, dependiendo de la categoría del tipo de vehículo, como aquí hemos dicho, en breve tiempo, ¿no? Claro, uno de los problemas a los que nos enfrentamos, como también se ha indicado, ¿no? Vamos a pasar de la petrodependencia a la litio-dependencia. En este sentido, bueno, ahora no es problema, pero sí debemos de ir pensando en dichas soluciones, ¿no? Bien, las baterías actuales, un gran porcentaje de las mismas son de tecnología en el cátodo NMC, de níquel, manganeso, cobalto. El cobalto ya es un metal escaso, el níquel todavía no, pero a partir del 2026 va a empezar a ser también un metal escaso. Y el litio es probable que también lo sea en un futuro breve, con lo cual hay que estar atento a esta situación y diríamos que desde ese sentido el planteamiento del reciclaje es una de las soluciones y diríamos que tratar de trabajar en el refinado de estos materiales en sus puntos de origen también es una solución interesante, ¿no? Otra barrera que nos podemos encontrar, ya se ha comentado aquí, es tanto la infraestructura como diríamos la red de suministro eléctrico. Yo creo que eso ya hay conciencia en ese tema desde el Ministerio, desde luego. Así estamos tomando medidas para que todo el esfuerzo que se haga en reducir las licencias, los impedimentos para poder los puntos de recarga, pues
se hará, porque necesitamos puntos de recarga para la carga del coche eléctrico, ¿no? Pero también hay otra cosa: hacia el 2035 los vehículos eléctricos deberán ser lo suficientemente atractivos como para que el usuario vea cubierto todas sus necesidades de movilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que, bueno, el horizonte, como en otras veces he dicho, es esa línea imaginaria que separa la tierra del cielo, y que según uno se va acercando, el horizonte se va alejando, ¿no? Hay que estar observante en ese tema. La Comisión es consciente también. Se van a producir puntos de observación de aquí al 2030 y al 2035 para ver cómo van las tecnologías. Porque bien, diríamos que ahora mismo, si no fuera así, pues esas tecnologías que yo creo que son básicas hacia el camino de la descarbonización, como son los híbridos y los híbridos enchufables, pues diríamos que tendrán siguiendo esa cuota del mercado, porque sí permiten asegurar esas necesidades de movilidad a unas reducciones de emisiones de CO2 importantes. Los full hybrid pueden llegar a reducir el 25% y los plug-in, los enchufables, pueden llegar a reducir al 50-60%, y que son buenas soluciones para esa transición hacia el 2035. Y luego tenemos pues los e-fuels, estos combustibles sintéticos que están ahí encima de la mesa, que pueden servir también de palanca para que sigan progresando estas tecnologías, y que en un futuro del 2035, cuando el eléctrico ya esté perfectamente acomodado en la sociedad, pues pueda ser la solución de futuro para turismos, ¿eh? Estamos hablando para turismo. Para el sector del pesado todavía habrá que hablar de otras soluciones que están encima de la mesa para que estos vehículos también sean sostenibles en un futuro, ¿no? Bien, el sector de la automoción está en plena revolución hacia la electrificación de la cadena de valor, y España está preparada para liderar la movilidad de futuro, que será sostenible, será conectada y, por supuesto, segura. El PERTE ha traído importantes inversiones a España y está consolidando tanto la producción de vehículos electrificados en nuestras plantas industriales como la demanda de este tipo de vehículos. En España se están fabricando, según fuentes de ANFAC, 11 modelos de vehículos eléctricos y 8 modelos de vehículos electrificados o enchufados, como queramos llamarlo, ¿no? No cabe duda que el vehículo electrificado es ya una realidad en nuestro país. Ya también se incrementaron las ventas y la fabricación en el año 2022, pero en este primer trimestre también estamos observando una mejora, no la que nos gustaría, pero bueno, una cierta mejora, ¿no? El PERTE se ha convertido en un instrumento fundamental para promover la reindustrialización y hacer de España un referente global en el modelo de movilidad y foco de atracción de nuevas inversiones, como la que ya tenemos, la gigafactoría de Volkswagen en la Comunidad Valenciana, que va a estar operativa en 2026, y otras que nos consta, que no puedo comentar por temas de confidencialidad, pero que nos consta que va a haber también un importante número de proyectos relativos a la fabricación de baterías y relativos también al refinado y procesado de las materias primas que ya he comentado, ¿no? Y también, pues diríamos que también se presenta una apuesta importante por nuevos modelos de vehículos eléctricos en nuestras factorías, ¿no? Estas inversiones muestran que España ofrece un entorno de máxima confianza. ¿Y por qué de máxima confianza? Porque, bueno, primero tenemos una tradición en la fabricación de vehículos durante muchísimos años, 11 plantas en España. Tenemos un sector del componente que es líder mundial, y por tanto creo que numerosas empresas están aportando un valor añadido
en nuestro país a lo que pueda ser la electromovilidad. Estamos formando lo que es el talento. Bueno, el talento en España obviamente no hay ni que comentarlo. Formamos los mejores ingenieros en nuestras escuelas relativos a todo el contexto del vehículo automóvil e incluso al vehículo eléctrico e híbrido. Voy a hacer una pequeña publicidad de INSIA. Hasta hace poco, como ya se ha comentado, era el director. En el INSIA arrancamos el máster de ingeniería del vehículo híbrido eléctrico hace ya 15 años. Hemos ido formando ingenieros y profesionales en esas tecnologías y, por tanto, todas esas asignaturas se van trasladando a las escuelas, donde también terminarán saliendo ingenieros formados. Y también se ha comentado aquí, tenemos un planteamiento de energía renovable que hace que el coche eléctrico pues, sea positivo también en cuanto a funcionamiento en nuestras carreteras, ¿no? Bien, desde que llegué al Ministerio, como ya se ha comentado, en enero, pues diríamos que mi misión fue empezar a reunirme con empresas, con asociaciones, con consultoras, un poco pues para, como se suele decir, tantear el pulso y ver pues cuáles habían sido las experiencias respecto a la primera convocatoria del PERTE-B, ¿no? Bien, diríamos que principalmente o generalmente las respuestas iban dirigidas a que se necesitaba más flexibilidad, ¿no? Bien, se ha trabajado mucho en estos meses, incluso se ha ido cambiando también de propuestas de convocatoria, a la que cuando yo llegué había una determinada propuesta. Ahora diríamos que vamos a un contexto de convocatoria en la que se van a plantear dos líneas. Se van a plantear dos líneas de actuación, una línea A muy centrada en el tema de las baterías, fabricación de baterías, fabricación de celdas de baterías, también fabricación de componentes de las baterías, dígase pues el ánodo, el cátodo, el electrolito, también el BMS, también el battery block, lo que es la carcasa de la batería. Y luego otra línea también relativa al procesado y refino de las materias primas de las baterías, ¿no? Diríamos que en este sentido el fondo previsto para esta línea A, que nos ha permitido abrirla gracias a la aprobación de Bruselas y también a la emisión del marco de crisis temporal, que ha permitido unos incrementos en las intensidades de ayuda, pues diríamos que en esta línea A el fondo estará más o menos en torno a 835 millones de euros. La otra línea que va, diríamos, encaminada, la línea B, la línea del vehículo eléctrico y conectado, diríamos que se basa en la agenda del Reglamento General de Sección por Categorías. Y dentro de esta línea pues se van a apoyar proyectos de I+D industriales, se van a apoyar también prototipos de baterías, incluso prototipos también de pila de combustible, se van a apoyar también procesos de fabricación de componentes para el vehículo eléctrico, también relativo a los puntos de recarga y también relativo al reciclado y segunda vida de las baterías, ¿no? Estamos pendientes todavía de una aprobación y por tanto no puedo decir aquí la cantidad para esa línea A, pero diríamos que va a ser importante, ¿no? Bien, por mi parte nada más. Las convocatorias son inminentes ya lo anunció el ministro y bueno, el mensaje es ayer tuvimos un webinar para explicar un poco en líneas generales el contenido de esta segunda convocatoria.
tuvimos casi 800 participantes, con lo cual, pues bueno, parece que hay mucho interés, lógico, ¿no? Hay mucho interés para que esta convocatoria sea exitosa. Vamos a recibir los comentarios y tener otro segundo webinar pues, para tratar de solucionar y de que entre el mayor número posible. Posiblemente el 100% no será posible, como el 100% de la seguridad, pero vamos a tratar de que abarque al mayor número de empresas, porque el deseo del Ministerio, por supuesto mi deseo, para eso estoy aquí, ¿no? El deseo del Ministerio que sea un éxito de convocatoria, que sea un éxito de resolución, porque será bueno para fortalecer el ecosistema de fabricación del vehículo eléctrico y conectado, que España sea ese hub de la electromovilidad, que sea un éxito también pues, para todo el sector productivo y que diríamos finalmente pues sea un éxito para España, porque yo creo que todos estos fondos serán buenos, van a generar empleo, va a generar PIB y va a generar una infraestructura, un polo de actuación para otras empresas en nuestro país en un futuro próximo. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias, José María, por tus palabras. Bueno, pues nos quedamos con esto, ¿no? Nos quedamos que al final esta segunda convocatoria pues va a ser una convocatoria mucho más flexible, que era uno de los grandes reclamos que teníamos como sector, y que al final pues que abarcará muchas más empresas y que al final esto tiene que ser un éxito para España. Pendientes de esa segunda línea que es tan importante para nosotros, de la parte del vehículo eléctrico y conectado. Estaremos muy atentos a ese segundo webinar y que se resuelva esto pronto. O sea que nada, muchas gracias a todos. Ahora sí que nos gustaría haceros una foto de familia, si os parece, con todas las personas que habéis intervenido a lo largo de la mañana. Agradeceros a todos vuestra presencia hoy aquí y esperemos que os haya resultado de gran interés. Gracias.